Bueno, hoy la convocatoria y lo hago muy breve porque lo interesante es escuchar que ahora enseguida le voy a dar la palabra al diputado Eduardo Falcone, si el motivo de este encuentro es la reforma de la ley laboral, ¿no es cierto? Con el título si es suficiente para crear empleo. Eduardo, con su participación en la sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados, bueno, nos va a poner un poco al día, al tanto de los sucesos, bueno, y de las principales explicaciones. Lo vamos a dejar hablar a Eduardo, más o menos, Eduardo, tomate unos 20, 30 minutos si consideras necesario, 26. aproximadamente. Después, Después le vamos a dar a continuación un espacio a Domingo Contesi. Domingo, te quiero agradecer muy especialmente que nos acompañes en esta charla. Domingo es presidente de Astilleros Contesi de Mar del Plata, una empresa muy reconocida con mucha historia en la industria naval, y vicepresidente de la Cámara Naval de Argentina. Así que bueno, dicho esto, después que terminen de exponer Eduardo y Domingo, cada uno con su postura, dejaremos un espacio de aproximadamente 20 minutos, una media horita, para preguntas. Les vamos a pedir que por favor las preguntas sean concretas, que no sean exposiciones, sino concretamente preguntas. Así es bien productivo y fructífero para todos, y si podemos estar terminando 21 horas, es lo más razonable, así cada uno seguimos con nuestras vidas particulares, ¿eh? Así que bueno, Eduardo, todo tuyo y te damos la bienvenida, gracias, diputado nacional del MID, y bueno, y adelante, damos comienzo. Eduardo, estás muteado, ¿eh? Hola, hola, Ahora ahora sí. sí. Bueno, no, quiero decir que no me muteé yo, no sé qué pasó, que estaba por hablar y tenía me apareció el micrófono cerrado. Bueno, primero, buenas tardes a todos, les agradezco la presencia, en particular a Domingo, que no lo conozco personalmente, pero todos me han hablado muy bien de vos, Domingo, así que espero escucharte con atención. Bueno, como dijo Fernando, la sesión del otro día, una sesión importante, fue un poco bastante picante y caliente en el desarrollo de la misma. No sé si vale la pena comentar aspectos de cómo se produjo, porque lo vimos todos, pero bueno, eh, para resumirlo, la intención de la oposición desde el primer momento fue pudrir la sesión, porque sabían que no iban a tener los votos suficientes como para frenar nada, y el oficialismo careció de profesionalidad para manejar la sesión, porque le advertimos que eso iba a pasar, cometieron errores legislativos, la verdad que imperdonables, o imperdonables, digamos. Después salió bien, pero de casualidad, porque casi se les cae la sesión a las 9 de la noche, porque 40 diputados de la Libertad Avanza se fueron a comer algo y el presidente de la Cámara también, así que tenía la palabra un diputado de Unión por la Patria y viendo, aprovechándose de que no había quórum, pidió que se levantara la sesión, con lo cual se produjo ahí un revuelo y felizmente pudimos sacar adelante la sesión. Pero bueno, al principio también un toletole, una diputada desenchufando los cables de los taquígrafos, el orador principal o el expositor el miembro informante del oficialismo tuvo que leer el dictamen porque no sabía, no lo podía explicar en forma verbal y personal, así que tuvo muchas críticas, no sé, supongo que lo habrán visto, porque no se puede leer en la Cámara, se puede leer un pequeño
párrafo pidiendo permiso, pero este se leyó la explicación, se la pasó leyéndolo. Así que fue una sesión bizarra, para decir poco. El oficialismo prácticamente no expuso sobre las bondades de la ley y la oposición se dedicó a criticar todo. O sea, nada le vino bien, era obvio que eso iba a ser. Votaron todo en contra y lo que trataron de hacer era que la sesión se cayera. El marco era tremendo porque afuera había manifestación, gendarmería, gases, una marcha, bueno, un paro de la CGT. Y acá una nota de color, por ese paro yo fui en bicicleta a la cámara y me sacaron, posteé una foto y salí más por eso que por los discursos desarrollistas que hago. Así que, no sé, la próxima vez me voy a poner una peluca o alguna cosa así porque parece que llama mal. Salí en Clarín, en La Nación y todo por mi foto con la bicicleta, pero bueno. Bueno, volviendo al tema de la sesión, el antecedente que creo que es relevante es que ustedes saben que esto se aprobó en el Senado. El primer proyecto entró en diciembre y la senadora Bullrich, viendo que no tenía consenso como estaba planteado el proyecto inicial, lo pateó, lo pasó para febrero, después de fanfarronear un poco diciendo que esto parecía que iba a ser un trámite y que se iba a aprobar prácticamente a libro cerrado, tuvo que pasarlo a febrero. Y en la sesión de la Cámara de Senadores introdujeron una cantidad de cambios que se produjeron a último momento, y uno de ellos fue el famoso artículo 44, que ustedes saben, porque tuvo estado público, que lo que hacía era reducir el salario para los trabajadores que tuvieran una enfermedad o una reducción mayor para los que hubieran tenido alguna consecuencia de algo no deseado, como dijo el ministro desde regulación, que si vos estás jugando al fútbol y te rompes la pierna, no tiene por qué pagártelo el empleador. O sea, este tema después da bastante tela para cortar, porque obviamente ese artículo, así como estaba, sin haber habido ningún debate previo, nadie sabía ni quién lo metió en la reforma, ni por qué, ni nadie se hizo cargo. Se echan la culpa entre Sturzenegger y Bullrich y no se sabe quién, o el Espíritu Santo. Pero la cuestión que nos obligó a los aliados que queríamos votar la reforma laboral a hacer un cuestionamiento duro, porque ese artículo era invotable. Yo creo que debo haber sido el primero que me manifesté en ese sentido. Es más, cuando Bullrich enunció la paparruchada de decir que bueno, que lo vamos a corregir con una ley complementaria o por vía de la reglamentación, después salió Petri a decir una pavada parecida, eso era inviable, porque una reglamentación no puede ser contradictoria con el articulado principal. Y una ley complementaria que promete Bullrich no le iba a creer ni el bloque de la Libertad Avanza. Así que yo lo que dije que sí, o sea, primero había que retirar ese artículo porque no lo íbamos a votar, pero si lo que querían era darle volumen político al rechazo, que el presidente anunciara y reconociera que había sido un error y que lo iba a vetar en caso de ser aprobado. Así que tuvimos varios días con esa discusión, hasta que al final varios bloques aliados, el PRO, el MID, no sé, hay algunos bloques provinciales, manifestamos públicamente que o retiraban eso o lo votábamos en contra, directamente. Así que al otro día tuvimos reunión de la Comisión de Presupuesto y ya había habido versiones periodísticas de que iban a levantar ese artículo. Bueno, el jefe del bloque de la Libertad Avanza dijo, manifestó públicamente que lo iban a retirar. Así que pudimos votar ese dictamen sin ese artículo o levemente modificado, porque tenía que mantener el número del artículo y dice una generalidad que no cambia nada. Pero en definitiva, ese artículo fue eliminado. Después vamos a hablar de la ley, pero creo que es importante señalar que era invotable así como estaba redactado, porque todo el pacto de la boda se lo querían hacer pagar a los trabajadores, pero este tema de las enfermedades o accidentes o reales o ficticios representa un costo importante para los empleadores, sobre todo para las pymes, porque suponete que vos tenés un kiosco, se te enferma de verdad o no de verdad un trabajador,
y vos le tenés que pagar el salario a ese y al que lo reemplaza, porque alguien tiene que hacer la tarea. O sea, en una empresa grande por ahí se acomodan los melones, pues con una plantilla grande se van cubriendo, pero cuando vos tenés uno o dos trabajadores, te falta uno, no puede funcionar. Digo, dije un kiosco, pero cualquier pyme que tenga una dotación este, reducida o de trabajadores especializados en alguna tarea, le falta trabajadores, tiene un doble costo. Así que creo que hay soluciones, puede haber una solución por vía de un seguro o de una colaboración entre el Estado y el empleador. O sea, soluciones en el mundo hay diversas. El tema es que era imposible que saliera aprobado políticamente un artículo que solamente le redujera y le hiciera pagar los costos a una persona, a un individuo que encima estaba en el peor momento de su vida. El ejemplo que daban todos, de una mujer que tuviera cáncer y que le bajaran 25% del salario, era, digamos, creo que pegó en la opinión pública, en los medios, en todos lados. Este, ¿Y eso qué hizo? Que en vez de concentrarnos en discutir la ley en los aspectos positivos que tiene, sobre todo para el registro de trabajadores que hoy están en negro, estuvimos discutiendo 3 días o 4 días sobre recortes a derechos que ya tienen los trabajadores existentes. Ustedes recordarán que el presidente anunció que la reforma laboral que iba a mandar al Congreso no iba a recortar ningún derecho de los trabajadores existentes y lo que iba a hacer es facilitar el registro de los trabajadores que hoy están en negro, que no tienen ningún derecho formal. Obviamente tienen derecho, pero porque la relación existe, pero tienen que hacer un juicio, es todo un despelote que todos sabemos cómo funciona. Pero bueno, en resumidas cuentas, en vez de estar discutiendo lo favorable que tiene la ley, que tiene algunos aspectos que los que creo vale la pena mencionar, nos estuvimos enfrascados en una discusión sobre recorte de derechos. Eso también le dio pie y aire a la oposición para hacer todo el show que hicieron y a la CGT para hacer un paro. Porque la CGT hasta ese momento no había anunciado nada, se había roscado lo que tenía que roscar, estaban todos calmos. Y yo creo que ante la situación y ante la opinión pública, decidieron hacer un paro sin movilización, pero lo hicieron. En ambos casos, digamos, la omisión general, tanto de la CGT como de la oposición, es hablar de que no hay ningún derecho no hay ningún beneficio, nada positivo para los trabajadores y que era todo negativo. O sea, hicieron omisión a que el 45%, 43% de la fuerza laboral está en negro y no tiene ningún derecho, como si eso no existiera y no tuvieran responsabilidad. Y esta fue una situación que ocurriera en Marte, cuando la situación es concreta. Así que hago todo esto como prolegómeno al marco de situación de cómo llegamos a la sesión y cómo se desarrolló. Eh, en el marco de la sesión, como les dije, creo que la única explicación que dio el oficialismo fue la que leyó el miembro informante, que la leyó, te reitero, porque ni siquiera estaba en posibilidad de explicarla. Después, obviamente, levantamos todos los discursos del oficialismo y de los bloques aliados, porque le queríamos dar velocidad a la aprobación. Al final de la sesión se produjo una situación que ya les digo, que la oposición quiso hacer caer la sesión. Nosotros intentamos que se votara en general inmediatamente. La diputada Giudici, después de pedir una autorización para solicitar eso y que le aprobáramos la moción de votar en general inmediatamente, después se arrepintió y dijo, bueno, si se van a portar bien, seguimos con el debate. O sea, hubo ahí otro reclamo nuestro, porque le dijimos, escúchame, le advertimos que esto se iba a picar, que se le iban a hacer caer, nos pediste apoyo para votar en general, sin debate nuestro, sin participación nuestro y sin consultarnos, va ahora y decir que se vuelve otra vez el debate con la cuestión. En vez de terminar 10, 11 de la noche, terminamos a la 1 de la mañana.